Bien, bienvenidos al segundo video de esta guía para construir casa en Costa Rica. Les recuerdo que esta guía es un conjunto de 5 videos en total, los cuales van cronológicamente en una serie de pasos para entender el conjunto en su totalidad. Por lo tanto, si no han visto el primer video, el video anterior, dejaré el link en la descripción para que puedan acceder y ver primero lo que es el video introductorio y seguir con este video posteriormente. Como ya se mencionó en el video introductorio, el proceso constructivo lo dividimos en dos grandes fases. La primera, que tiene que ver con todo lo de la propiedad, y la segunda, cuando ya inicia el proyecto con los profesionales en arquitectura e ingeniería. En este video vamos a ver el primer paso de la primera fase, que es la compra de la propiedad o lote y todas las consideraciones que rodean a este paso. Adquirir una propiedad es el primer paso para empezar con el proyecto de construir tu vivienda. Esta elección marcará fuertemente el futuro de los que habitarán en esta casa, pues una vez elegida la propiedad y el lugar en donde ésta se ubica, pues establecemos el contexto, el clima, la comunidad y todas las características que este sitio y sus alrededores proveen. Por este motivo es esencial estar completamente seguros de la compra para que al final del día estemos satisfechos con el lugar que albergará nuestra vivienda. Y en este proceso de adquirir una propiedad hay que tener en cuenta diversas variables para que nuestra compra sea efectiva, eficaz, satisfactoria, nos evite imprevistos innecesarios o costos adicionales durante el proceso de obra. Para facilitarles el proceso de elección de una propiedad, hemos enlistado una serie de consideraciones las cuales ayudarán para decantarse de una opción u otra y que la elección sea satisfactoria. La primera consideración son las afinidades personales. Es importante considerar estas afinidades que tenemos de un sitio u otro con respecto a la elección de la propiedad. Por ejemplo, atracción por los paisajes, que te guste el contexto urbano, lotes localizados cerca de donde se ubican pues tus familiares o tu familia inmediata, o cualquier motivación personal que te haga sentirte atraído por un lugar. Este primer punto en realidad es algo que depende de cada persona, pero creemos que es el primer paso para que quedes satisfechos con tu futura adquisición y pues seas afín al contexto. El segundo punto son las cercanías relevantes del sitio. Un elemento importante a considerar son las cercanías a centros urbanos donde normalmente se ubican pues oficinas de trabajo o en su defecto donde usted trabaja. De la misma forma es importante considerar centros educativos como escuelas, colegios y demás, ya que si tienes o planeas tener hijos, pues una escuela o un centro educativo siempre será oportuno en un contexto inmediato. Los comercios cercanos como supermercados, tiendas o restaurantes también pueden aportar puntos extra para decantarse de una opción u otra, pues esto le brinda un gran atractivo a la zona. Todos estos puntos que he mencionado anteriormente de las cercanías al sitio son importantes tenerlas en cuenta con el fin de tener disponible la movilidad no motorizada o de transporte público en el día a día. La idea es que en el lote escogido no tengamos una dependencia del automóvil para todo lo que tengamos que hacer en nuestra cotidianidad. Para corroborar todos estos elementos, la recomendación, aparte de conocer el sitio, visitarlo y demás, lo más sencillo es utilizar las plataformas de mapeo satelital de manera online. De esta manera podrás corroborar de manera fácil, sencilla y rápida las cercanías que existen en un sitio. La plataforma más usual a utilizar es Google Maps, que es la plataforma más usual y famosa en todo lo que tiene que ver con mapeo satelital. También te recomendamos utilizar la plataforma de OpenStreetMap, plataforma en la cual los usuarios contribuyen a agregar los elementos del contexto urbano, por lo tanto podrás encontrar quizás algunos elementos que no estén en Google. El tercer punto es el transporte público. Si una de las opciones de propiedades es de tu agrado, pero esta se encuentra pues lejos de los puntos anteriormente mencionados, es decir, en zonas un poco más rurales o alejadas de los centros urbanos, lo recomendable es que al menos este sitio tenga a disposición lo que sería el transporte público. La movilidad siempre será de gran relevancia en la cotidianidad. Tener un automóvil quizá parezca una excusa para no fijarse en otros medios de transporte, pero siempre es importante y recomendamos exhaustivamente pues tener en cuenta estos elementos de transporte público. Por ejemplo, paradas de autobuses o de tren si tenemos a disposición en el contexto cercano, ciclovías o cualquier medio de movilidad que aporte un extra al sitio. En lo que respecta al autobús, que es uno de los más comunes en nuestro contexto, se recomienda que la parada más cercana no se encuentre a más de 1 kilómetro de distancia, que son aproximadamente unos 20 minutos a velocidad de peatón. Entonces es importante corroborar que si tenemos un sitio de agrado, pero que se encuentra en lugares un poco alejados, fijarnos bien en esta disponibilidad de paradas cercanas a un rango no mayor a 1 kilómetro. El punto número 4 sería todo lo que tiene que ver con la topografía y la calidad del suelo. Las características físicas del terreno son sumamente importantes para la etapa de diseño y proceso de obra. Al valorar las diferentes opciones de propiedades debemos fijarnos si el lote es plano,
quebrado o si tiene alguna característica topográfica relevante. Usualmente los terrenos planos suelen ser más sencillos para la etapa de diseño y obra. Estos suelen evitar algunos problemas y costos adicionales en el proceso. Sin embargo, los terrenos quebrados o en pendiente también son perfectamente viables para construir y llevar a cabo un proyecto. Incluso estos pueden brindar oportunidades para proponer diseños diferentes y con espacialidades pues un poco más interesantes. Solo ten en cuenta que estos terrenos en pendiente no sobrepasen una inclinación, los taludes, de un 45% aproximadamente, como máximo, ya que terrenos con pendientes muy pronunciadas pueden traer problemas de soporte y es probable que se requieran muros de contención o intervenciones estructurales con costos muy elevados. Otro punto importante a corroborar, y esto independientemente si el terreno es plano o en pendiente, es verificar si el terreno presenta características de ser o tener un relleno artificial. Esto siempre se tiene que evitar y principalmente si se trata de un terreno en pendiente. Los terrenos que presenten características de un relleno artificial suelen tener grandes problemas de capacidad soportante y esto eventualmente traería costos adicionales en el proceso de obra. Por lo general se tendrían que realizar cimientos más complejos, grandes sustituciones de tierra o muros estructurales adicionales. Para detectar si un lote presenta o no características de ser un relleno artificial, podemos realizar algunas observaciones iniciales en el sitio. Por ejemplo, detectar zonas con tierras muy sueltas o suaves. También cambios bruscos en la forma del lote con respecto a las propiedades vecinas. Por ejemplo, ver que hay un desnivel muy evidente con respecto a las propiedades colindantes. También ver acumulaciones de basura enterrada en el sitio o alguna característica que genere desconfianza en el terreno. Pero es importante mencionar también que estas observaciones iniciales no son 100% efectivas para determinar si un lote presenta un relleno artificial o no. Es por esto que antes de empezar el proyecto, en un paso posterior, cuando ya nos involucremos con los profesionales en arquitectura e ingeniería, se tendrá que hacer un estudio de suelos con una empresa de geotecnia. Pero de igual manera te recomendamos hacer estas corroboraciones iniciales, ya que de esta manera la probabilidad de escoger un lote con un relleno artificial pues serán menores. En este punto y como un paréntesis, importante aclarar qué es un estudio de suelos. Pues primero aclarar que los estudios de suelos son indispensables para ejecutar cualquier obra constructiva que requiera grandes cargas, como por ejemplo lo es una vivienda. El estudio de suelos es un proceso donde se realiza perforaciones en el sitio, en diversas zonas donde estará ubicada la vivienda. Y también se utilizan otros procesos para determinar lo que sería la capacidad soportante de este terreno. Posteriormente, este estudio genera una serie de datos que los profesionales utilizarán para lo que tiene que ver con el diseño estructural y de cimentación de la casa. Con este estudio se puede construir de forma segura y evitar cualquier tipo de desgracia como hundimientos, deslizamientos o daños graves en tu vivienda, incluso recién estrenada o en el proceso de obra. Normalmente cuando empieces el proyecto con los arquitectos diseñadores, estos te indicarán que solicites un estudio de suelos para la propiedad y te indicarán las zonas en donde se debe hacer pues las diferentes perforaciones y todo lo necesario. El siguiente punto son los linderos de la propiedad. Los linderos son los bordes o límites que configuran la propiedad. Es importante verificar que estos se encuentren físicamente establecidos en el terreno y que no muestren incongruencias con el plano catastro. Para esto debes corroborar en el sitio que los linderos estén marcados con postes, cercas o alguna barrera que los determine claramente, ya que si no están claros esto eventualmente nos puede traer pues algunos conflictos con los vecinos a la hora de la construcción. De no estar bien establecidos los linderos, antes de empezar el proyecto deberás contratar un topógrafo para que realice una comprobación de linderos y los deje bien establecidos en el sitio. Por lo tanto, estos son costos adicionales que deberás tener en cuenta si la propiedad tiene esta característica. El punto 6 es la existencia de cuerpos de agua en el terreno. Si el lote que estamos escogiendo presenta quebradas, riachuelos o ríos, es importante tener en cuenta que las municipalidades establecen un retiro de entre 10 a 50 metros donde no podrás realizar construcciones. Por lo tanto, si la propiedad no es de gran tamaño, debes considerar que gran parte del metraje cuadrado de la misma no podrás utilizarlo para el proyecto de tu vivienda y se deberá dejar libre como zona verde. Sin embargo, si la propiedad es de un mayor tamaño, estos cuerpos de agua no te van a generar ningún problema, incluso le pueden generar un elemento natural interesante al sitio. Solo comprueba que en caso de estar cerca de un río importante, no sea una zona de riesgo de inundación. El siguiente punto es el uso de suelo. El uso de suelo es una característica tramitológica que la municipalidad establece para cada propiedad. En esta se determina cuáles tipologías constructivas se pueden determinar en distintas zonas del cantón y específicamente para cada lote. Por ejemplo, uso de suelos para construcciones de motivos comerciales, residenciales, agropecuarias, etc. Para esto debes verificar con el propietario actual
que esta propiedad contenga el uso de suelo residencial o de uso mixto, con el fin de corroborar que podamos realizar un proyecto residencial en ese sitio. Como una corroboración inicial podemos observar en el sitio las construcciones aledañas y corroborar si existen viviendas en el contexto. Esto normalmente nos indicaría que nuestro lote posiblemente sea de un uso de suelo residencial o de uso mixto, pero siempre es importante confirmarlo ya oficialmente con el documento de uso de suelo. El siguiente punto es la disponibilidad de agua potable y disponibilidad de electricidad. Toda propiedad en la que se quiera realizar una construcción residencial debe contar con disponibilidad de agua y disponibilidad eléctrica para poder ejecutar eventualmente un permiso de construcción. Y es muy importante que compruebes esto en el sitio. Algunas comprobaciones iniciales para corroborar si ese lote posee disponibilidad eléctrica y de agua es hacer un chequeo visual en las calles de acceso del sitio y confirmar si existen postes de tendido eléctrico en la zona y si las construcciones aledañas como casas y demás poseen medidores frontales. En realidad, la mayoría de propiedades en zonas urbanas ya cuentan con disponibilidad de agua y eléctrica. Sin embargo, no en todos los casos es así. Por ejemplo, en servidumbres nuevas o en algunos casos donde la propiedad se encuentra en zonas más rurales, pues puede que esto no se encuentre presente. Y eso es de suma importancia tenerlo en cuenta en el proceso de compra de propiedad, ya que si adquirimos un lote y este no cuenta con la disponibilidad eléctrica y de agua, deberás asumir por tu propia cuenta las labores para realizar que estas disponibilidades ahora sí se encuentren en tu propiedad. Y esto representará costos importantes adicionales al presupuesto. Por esto consulta bien esto con el propietario actual. En el caso del agua, deberás pagar a realizar un ramal nuevo que conecte los ductos de las vías principales con el frente de tu lote. Y todo esto deberá ser pagado de tu bolsillo. Para la electricidad, de la misma forma, deberás realizar la instalación eléctrica hasta el frente de tu lote, para que eventualmente se pueda habilitar un medidor. Y por todo esto es fijarnos que antes de hacer la compra, corroborar que el lote tenga las disponibilidades de agua y eléctrica listas, ya que podremos evitarnos estos costos adicionales e invertirlos en la vivienda. Finalmente, el último punto es el ámbito legal de la propiedad. Es de suma importancia que antes de ejecutar cualquier compra de un lote, corroboremos todo lo que tiene que ver con el ámbito legal de la propiedad y revisar que ésta no cuente con afectaciones legales, gravámenes y cualquier tipo de circunstancia legal que puedas hacer que te arrepientas de tu compra en el futuro. Importante mencionar también que debes corroborar que este sitio no se encuentre en zonas protegidas o en zonas de riesgo, ya que esto será un impedimento más para ejecutar un proyecto residencial. Nuestro consejo para corroborar esto es que con el número de catastro del lote puedes acceder a la web del Registro Nacional para comprobar todo lo que tiene que ver con el ámbito legal de esta propiedad. Ahí notarás si esta cuenta con gravámenes, afectaciones legales o cualquier problema en este ámbito. Y bien, estas son las consideraciones más importantes que quisimos enlistarles para que las tengan en cuenta a la hora de ir decantándose de una opción u otra y puedan realizar una compra más segura, satisfactoria y que evite todo costo adicional posible. El siguiente paso, una vez esté comprada la propiedad, es el visado municipal, que lo veremos en el siguiente video. Así que de igual forma, si tienen dudas con respecto a este paso, no olviden dejarnos cualquier tipo de pregunta o escribirnos. También recordarles que podrán consultar las infografías que hemos realizado en forma de resumen de todos estos puntos y están divididas igualmente en cada uno de estos pasos de este proceso. Entonces pueden corroborar en nuestro Facebook o en nuestro Instagram y descargar estas infografías que servirán para tener la información más a la mano y rápida. Y recuerden, cuando estén en el proceso de compra de propiedad, tener todas estas consideraciones en cuenta y es muy probable que te evites cualquier tipo de problema.